Muchas gracias a la Universidad Javeriana, la silla vacía. Es un honor compartir con el profesor Antanas Mockus en este debate sobre el poder de los argumentos. Empecemos por determinar cómo es el modelo constitucional actual del marco para la paz. Es un modelo que está construido sobre la base de que la investigación penal tiene que estar enfocada en los máximos responsables y además sobre un criterio de selectividad. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a concentrar fundamentalmente en las personas que dentro de la estructura de la organización, de acuerdo a la jerarquía, jugaron un papel preponderante en las graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado, frente a aquellas personas que no son máximos responsables, se va a abstener de ejercer la acción penal. Y un criterio de selectividad, en el sentido de que estamos hablando de un modelo que es minimalista, que solamente nos vamos a ocupar de la investigación de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, de los delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero el presupuesto fundamental es que los máximos responsables tienen que ser investigados, acusados y se tienen que imponer las sanciones correspondientes por las más graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, el modelo constitucional exige que los máximos responsables sean condenados y se impongan las penas privativas de la libertad por las más graves violaciones a los derechos humanos, o los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en que hayan incurrido durante el conflicto. Solo que, una vez impuestas las penas que pueden ser de 50 años o más de prisión, el Estado tiene la alternativa de que una vez impuesta la pena, esa pena se pueda suspender condicionalmente y se impongan unas penas alternativas no privativas de la libertad. Pero el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que este es un proceso sin impunidad, un proceso que va a llevar a juicio a los máximos responsables, donde se van a investigar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos. Creo que es un modelo que compartimos, en el cual no existe objeción por parte de la Corte Penal Internacional. El talón de Aquiles de la discusión es si una vez impuesta la pena, esa pena puede suspenderse y cambiarse por penas alternativas, o si impuesta la pena siempre se exige un mínimo de pena privativa de la libertad. Considero que en la estructura constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos no es necesario que exista, frente a graves violaciones a los derechos humanos, una vez impuesta las sanciones correspondientes, no es deber imponer un mínimo de cumplimiento de pena privativa de la libertad, y que las penas privativas de la libertad pueden cambiarse por penas alternativas que pueden ser el desminado, la participación en trabajo social, el arraigo en determinadas zonas del país, pero no es obligatorio de acuerdo al marco constitucional, ni obligatorio de acuerdo al sistema de la Corte Penal Internacional o de los tratados internacionales, la obligatoriedad de un mínimo de pena privativa de la libertad. ¿Cuál es el fundamento constitucional y el fundamento desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos para sostener esta tesis? Yo creo que el núcleo central, para darle una respuesta y un respaldo conceptual desde el punto de vista constitucional al problema, es el de entender que para resolver este tema tenemos que entender que lo que existe en el fondo es una colisión entre dos derechos fundamentales y entre dos principios y valores muy importantes, no solamente de la Carta Política, sino de valores y principios del derecho internacional de los derechos humanos.
Aquí nos encontramos es frente a una colisión entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. La pregunta entonces, que es una pregunta general de interpretación constitucional y de interpretación de los tratados, es cómo se resuelven los conflictos entre derechos fundamentales y entre derechos que se encuentran en los tratados internacionales. ¿Cómo resolvemos el conflicto entre la justicia y la paz? ¿Por qué razón hay un conflicto entre justicia y paz? Porque con la finalidad de afianzar la paz es necesario restringir moderadamente otro derecho como es el derecho a la justicia, en el sentido de que hay que sacrificar un poco una de las finalidades de la pena, como es el de la retribución en aras de la consecución de la paz. Para conseguir la paz tenemos que establecer un modelo en el cual, si bien los insurgentes van a ser condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no van a pagar o no es necesario que cumplan efectivamente unos mínimos de pena privativa de la libertad, sino que pueden ser reemplazados por penas alternativas. Entonces, miren ustedes que lo que hay en el fondo es un conflicto entre justicia y paz. Cuando se presentan conflictos entre derechos fundamentales, la teoría constitucional, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos han sostenido que el mecanismo para resolver estos conflictos es el instrumento que se ha denominado de ponderación. Es decir, que no podemos decir que un derecho prevalece sobre el otro, no prevalece la justicia sobre la paz o la paz sobre la justicia, sino que tenemos que aplicar lo que se ha denominado un test de razonabilidad para poder determinar hasta qué punto se puede restringir un determinado derecho en aras de satisfacer el otro derecho. La pregunta es entonces, ¿cuánto podemos restringir el derecho a la justicia que exige proporcionalidad de las penas en aras de consecución de la paz? La respuesta se da determinando que hay unos elementos de un test que se llama el test de razonabilidad, que dice que si el medio para alcanzar el fin, o sea la restricción de las penas, cambiándolas por alternativas, o sea que el medio es la alternatividad penal para la consecución de la paz, es adecuado, necesario y proporcionalmente estricto, es válido desde el punto de vista constitucional. Entonces, si para consolidar la paz necesitamos restringir esos derechos, desde el punto de vista constitucional eso es permitido en la medida en que la restricción del derecho, o sea el derecho a la justicia, no resulte desproporcionada frente a los fines que se quieren buscar. Y en este escenario no resulta desproporcionada la sustitución de la pena privativa por penas alternativas, porque no hay un sacrificio integral de la justicia, sino solamente uno de sus elementos, que es el carácter retributivo que tienen todas las penas. Yo entiendo la posición del profesor Mockus y realmente está orientada en una clara filosofía del idealismo alemán. Los grandes autores y teóricos de la pena retributiva fue la filosofía clásica alemana, específicamente Kant y Hegel. Pero es discutible que nosotros podamos aplicar los conceptos básicos de la filosofía retribucionista a las justicias transicionales. El profesor Mockus, que está basado en una tradición filosófica supremamente importante, tiene razón en el sentido que frente a situaciones normales, el castigo, la sanción penal tiene que tener una dosis de retribución y eso es absolutamente innegable. Lo que acontece es que en las justicias transicionales los fines de la pena son totalmente distintos y uno de los fines de la pena es el de que nosotros no nos vamos a regir
por criterios de justicia retributiva, sino por criterios de justicia restaurativa. Es decir, aquí lo que está en juego son dos modelos de justicia. El que propone el profesor Mockus, que está anclada en una clara filosofía liberal de retribución, pero hay otro modelo de justicia propia de las justicias transicionales, que es el modelo de justicia restaurativa. Y en esos modelos de justicia restaurativa, el fin de la pena no es fundamentalmente la retribución, sino la reconstrucción del tejido social. Es decir, es un concepto del sistema penal en el cual el sistema penal debe entenderse como un encuentro entre víctima y victimario, para que a través de ese encuentro entre víctima y victimario podamos reconstruir el tejido social. Por eso, lo más contrario a una forma de reconstrucción del tejido social, que es lo que propone acertadamente el profesor Mockus, es la retribución. Desde la cárcel, con las finalidades tradicionales de la pena, no vamos a poder reconstruir el tejido social, y eso se reconstruye verdaderamente es con penas alternativas no privativas de la libertad, que simultáneamente cumplan la función de una retribución mínima, por eso se llama penas alternativas, pero a su vez cumpla las finalidades de las penas en las justicias restaurativas. La principal objeción que tiene las FARC al modelo de justicia transicional diseñado en nuestra actual Constitución es el de que fue un modelo que se hizo unilateralmente por el Estado y no fue producto de las negociaciones en La Habana. Es decir, una de las objeciones principales es, ¿por qué razón, si estamos en una negociación en La Habana, el Estado unilateralmente nos impone unas condiciones y un esquema de justicia transicional? Creo que es uno de los principales argumentos que tiene las FARC en contra del marco, y por eso ellos siempre han criticado, pero la crítica esencial está fundamentada ahí. Pero la pregunta que yo hago es, aquí tenemos un modelo de justicia transicional que recoge la experiencia de muchos procesos de justicia transicional en las últimas décadas, y que es un modelo de equilibrio, porque es un modelo que, si bien está centrado en máximos responsables, está centrado en criterios de selectividad, donde se va a renunciar al ejercicio de la acción penal frente a más de 8.000 combatientes. Entonces, la pregunta que yo haría es, si no es ese modelo, ¿cuál? El otro modelo, que quizás algunos están pensando, es el modelo de las amnistías y los indultos. Pero resulta que ese modelo, porque yo creo que aquí, en aras de la simplificación, tendríamos dos grandes modelos, o un modelo como el que tiene Colombia actualmente, centrado en máximos responsables, en criterios de selectividad, donde hay que llevar a la cúpula a las FARC a juicio e imponerle las condenas, o el otro modelo es el tradicional de los procesos de paz en América Latina, que han estado fundamentados en amnistías e indultos incondicionales. Si nosotros vemos los procesos de paz y las transiciones de la dictadura a la democracia en América Latina en las últimas décadas, todos estuvieron fundamentados en amnistías incondicionales en Perú, en Chile, en Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que todos esos procesos que se basaron en amnistías, respaldados en plebiscitos, respaldados en referendos, todos fueron declarados inválidos, contrarios a la Convención Americana, o los mismos tribunales internos, como pasó en la Argentina, declararon la no. Entonces, el modelo no es válido. Entonces, a mí me parece que el único modelo, pueden hacerse matices, pero que cumple razonablemente estándares internacionales y que da más seguridad jurídica, es este modelo. En cuanto al tema de la prevención, el profesor Antanas Mockus combina la retribución con la prevención. Tiene que haber un mensaje a la sociedad de que los infractores de la ley sufrieron un castigo. Pero yo creo que más importante que ese mensaje de prevención general y de retribución es cumplir con un elemento clave de protección de los derechos humanos, que es la garantía de no repetición. Creo que da más garantía de no repetición para evitar violaciones a futuro masivas de derechos humanos, desarticulando las organizaciones, desarticulando la estructura de las FARC, que teniéndolos presos en una cárcel por no sé qué cuántos años. Pregunto si alguien en el auditorio real o virtual
no estará pensando, bueno, pero si en los periódicos de hoy dicen que hay unos generales del ejército colombiano que se podrían ir a la cárcel por delitos atroces, ¿no sería paradójico que los guerrilleros no fueran a la cárcel porque responden a otra lógica? No, yo estoy de acuerdo en que los militares, y así lo establece la Constitución, también tienen que entrar en el marco de la justicia transicional. Lo que acontece es que también el texto de la Carta Política dice que tiene que existir un tratamiento diferenciado entre los diferentes actores del conflicto. Es decir, que los beneficios y sistemas de alternatividad penal que se lleguen a pactar o que se lleguen a desarrollar para la guerrilla no significa que automáticamente esos beneficios y esa alternatividad tengan que trasladarse a los miembros de la fuerza pública. Es decir, desde el mismo texto constitucional se impone la obligación de una diferenciación. ¿Y cuáles son las razones por las cuales la Constitución impone la diferenciación entre actores del conflicto, entre militares e insurgentes? Porque es indiscutible, como lo ha reiterado muchas veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia en materia de derechos humanos, es que los servidores públicos tienen unos deberes superiores a los del particular. Entonces, sobre la base de la existencia de esos deberes superiores del funcionario público, del miembro de la fuerza pública sobre la insurgencia, es que debe existir un tratamiento diferenciado. Pero yo soy partidario de que los militares, la fuerza pública, tiene que entrar en justicia transicional. Ahí lo que tenemos es que el país tendrá que tomar unas grandes definiciones de política criminal. ¿Cuáles? Si, por ejemplo, el criterio de máximos responsables que está edificado fundamentalmente para la insurgencia y los otros actores se traslada o no se traslada a la fuerza pública. Si el criterio de selectividad que vamos a utilizar para los insurgentes, que implica solo investigar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, si esos criterios se le van a trasladar a la fuerza pública. Si escogemos un modelo de máximos responsables y de selectividad, le podemos renunciar el ejercicio de la acción penal a quienes no sean máximos responsables en la fuerza pública y hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que se puede trasladar el criterio de máximos responsables con unos contenidos diversos al de la guerrilla, el criterio de selectividad con unos criterios diferentes a los que se le maneje a la guerrilla, y frente a las penas alternativas, dado el deber superior que tiene un miembro de la fuerza pública sobre un particular, hay otras formas de alternatividad en las cuales se puede pensar para miembros de la fuerza pública: sistemas penitenciarios abiertos, sistemas semicerrados, sistemas de trabajo diurno y arresto nocturno, de libertad durante la semana y arresto durante el fin de semana. Es decir, hay unas ciertas modalidades que tiene el derecho penitenciario contemporáneo que son perfectamente aplicables a los miembros de la fuerza pública. Luego, no existe una contradicción en la posición que estoy exponiendo. ¿Por qué hay esa disyuntiva entre lo que dice la Corte Penal Internacional y lo que usted dice que la Corte Penal Internacional debería interpretar? Mire, la Corte Penal Internacional hasta ahora no le ha hecho una objeción a los elementos centrales del modelo de justicia transicional colombiano. Es decir, la Corte, pienso yo, no tiene objeción frente a una estructura de enfocarnos en máximos responsables, de aplicar criterios de selectividad, es decir, investigar solo los delitos de competencia, de la Corte de renunciar al ejercicio de la acción penal frente a combatientes que no son máximos responsables. Ahí no está la objeción. El talón de Aquiles está en que la fiscal de la Corte Penal Internacional considera que para los delitos de competencia de la Corte es indispensable que exista un mínimo de pena privativa efectiva de la libertad, es decir, va en la línea de argumentación que tiene el profesor Antanas Mockus y que yo no comparto. ¿Por qué no comparto la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional? En primer lugar, porque el Estatuto de Roma, creo que es el artículo 53, establece que la fiscal de la Corte Penal Internacional puede abstenerse de ejercer la acción penal en interés de la justicia.
Cuando el Estatuto de Roma dice que la fiscal puede abstenerse de ejercer la acción penal en interés de la justicia, la está autorizando para que se abstenga de ejercer la acción penal frente a genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que pasa es que la Corte Penal Internacional hasta este momento ha hecho una interpretación muy restringida del concepto de justicia. La Corte Penal Internacional no ha incluido dentro del concepto de justicia el concepto de paz. Y a mí me parece que si uno hace una interpretación del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, no puede hacer esa interpretación restringida que hace la Corte Penal Internacional de de no incluir el concepto de paz dentro del concepto de justicia. Luego, el mismo Estatuto de Roma da una salida perfectamente teórica. En segundo lugar, es que el Estatuto de Roma trae unas penas, el profesor Mockus indicó, unas penas severas, unas penas que son retribucionistas, pero el mismo Estatuto de Roma establece que los países no tienen la obligación de construir sus modelos de justicia penal con base en las penas que trae el Estatuto de Roma, sino que le deja un gran margen de discrecionalidad y de apreciación a los sistemas internos en cuanto al diseño de las penas. Entonces yo creo que hay argumentos de derecho internacional que pueden favorecer la posición de Colombia. Además me parece que si bien el vicefiscal de la Corte Penal Internacional en su reciente visita mantuvo un poco los elementos de esa línea de la fiscal, abrió una puerta muy importante y esa puerta consiste en que en última la intervención de la Corte Penal Internacional va a depender del tipo de penas alternativas que diseñe Colombia. Esas son las razones por las cuales yo no comparto la argumentación de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Me parece supremamente interesante la propuesta del profesor Antanas Mockus para justificar un poco su teoría de que es necesario un mínimo de cárcel, y él habla de heroísmo, de que sería un acto heroico de los rebeldes, sobre todo los máximos responsables, asumir todas las responsabilidades del conflicto con cárcel. Pero yo quiero señalarle, profesor Mockus, que esa dosis de heroísmo la trae también el marco constitucional para la paz, porque está centrando todo el proceso de paz en materia de justicia transicional, en el hecho de que los máximos responsables tienen que asumir toda la responsabilidad por lo que pasó en el conflicto. Es decir, aquí se exonera de responsabilidad, se renuncia al ejercicio de la acción penal frente a los combatientes sobre la base de que son sus líderes, de que es la organización, la cúpula de la organización, quienes van a asumir todas las responsabilidades penales y responsabilidades históricas por el conflicto. Entonces, el modelo tiene esa dosis de heroísmo que usted menciona. Me parece supremamente interesante la tesis suya de por qué razón la prisión fue un elemento que históricamente ayudaba a superar el concepto de pena de muerte, pero no olvidemos que la prisión también es un concepto de la modernidad. Hay estudios supremamente interesantes que usted debe conocer muy bien, sobre todo de Foucault, en el origen de la prisión, en la verdad y las formas jurídicas, donde muestra cómo la prisión es un hecho de la modernidad. Y obviamente un hecho de la modernidad que surge frente a otro tipo de penas inhumanas, crueles, pena de muerte, que existían antiguo, pero lo que nos muestra esto es que las formas de punición y la prisión no ha sido eterna. Es una forma que hemos aplicado en la modernidad frente a unos contextos, pero la sociedad puede evolucionar hacia otra forma de control social no ligadas a la prisión, porque la prisión es un concepto histórico ligado a un concepto, al concepto de la modernidad, y pienso que entonces en las justicias transicionales la definición de las penas no puede hacerse en abstracto, sino siempre en torno a un contexto que es el de desactivar un conflicto armado que lleva más de 50 años.